Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La incertidumbre invade a miles de hondureños en los Estados Unidos, país cuyo gobierno mantiene una política antimigratoria agresiva contra las personas indocumentadas, y en la actualidad más de 50,000 connacionales se mantienen a la espera de conocer cuál fue la decisión de parte de Washington sobre el estatus de protección temporal TPS, que durante años significó el sustento de cientos de familias y de la economía nacional al otorgarle una estadía legal a los compatriotas. El pasado lunes se cumplía el plazo que estipula la ley estadounidense de emitir una decisión acerca de una extensión o no del TPS. No obstante, todavía se desconoce cuál es la determinación, misma que según Cancillería fue tomada, pero los norteamericanos no lo hacen público. De acuerdo al portal del gobierno de los Estados Unidos, el TPS para Honduras continúa hasta el 5 de julio del 2025, siendo otorgado desde el año 1998. En cambio, El Salvador cuenta con este beneficio hasta septiembre del 2026, luego que la administración Biden lo extendiera por 18 meses el 10 de enero de este año. Sin embargo, la situación de Honduras es distinta, y a pesar que existen algunos logros, como la reducción de migrantes partiendo del país hacia los Estados Unidos, los números de personas deportadas desde el norte del continente deja mucho que desear, pues más de 10,000 compatriotas han sido repatriados, la mayoría procedentes desde las tierras del tío Sam. Incluso bebés nacidos en el país de las barras y las estrellas fueron retornados junto con sus madres indocumentadas, lo que demuestra que las autoridades no tienen piedad. Por otro lado, la zozobra que viven miles de hondureños que a lo largo de estos años con esfuerzos pudieron ahorrar un capital que podrían perder al caer en manos de los temibles agentes de ICE, deciden enviarlos a Honduras, preparándose por si llegara el momento de retornar. Estados Unidos lleva también a cabo diversos programas para incentivar a los migrantes para que regresen a sus países de origen. Una muestra es la autodeportación, siendo un hondureño el primero en entregarse para volver a la nación centroamericana con una remuneración otorgada por Estados Unidos de $1,000 más el boleto aéreo. No obstante, la migración supone un reto para aquellos que, aún conociendo las dificultades, deciden irse cruzando zonas peligrosas y cayendo en manos de grupos criminales en México, donde terminan atrapados y varados en su camino, llevándolos a tratar de regresar. De momento, los hondureños comienzan a apuntar a migrar hacia otras latitudes y no necesariamente el norte, pero los obstáculos continúan contra aquellas personas que solo buscan un mejor porvenir y escapar de la pobreza, violencia y desidia. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, me revisan esto. Hoy es 8 de mayo. Vamos a hablar de la ampliación del TPS por el gobierno de los Estados Unidos
que mantiene incertidumbre a miles de hondureños. Ayer escuché al vicecanciller en una llamada que le hacía un personaje del gobierno que a Venezuela no se lo ratificaron y otro par, pero recuerdo Venezuela. Está el director del Instituto Nacional de Migración, el abogado Wilson Paz. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Raúl, muy buenos días al pueblo hondureño. Importante tema, sobre todo para los miles de connacionales que nos ven y nos escuchan en Estados Unidos. Mucha información positiva vamos a sacar el día de hoy. Gracias. Qué bueno. El sociólogo y especialista en temas migratorios, don Wilfredo Serrano. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Igual como lo decía el señor director de Migración, pues este es un tema de mucho interés para el país, mucho interés para cientos de hondureños que son beneficiarios del TPS. Pues esperamos en el transcurso del programa pues poder dilucidar algunas interrogantes que se tengan. De la Unidad de Migración de la Red de Instituciones por la Niñez, Adolescencia, Juventud y Derechos, COIPRODEN, está con nosotros don Arnulfo Sevilla. Hola, buen día. Un placer estar participando con ustedes. Sabemos que este es un tema que está en la palestra pública ahora, que nos compete a todos y desde las organizaciones de sociedad civil pues estamos anuentes a trabajar directamente con nuestro gobierno en pro de los derechos de nuestra población migrante. Sí, esto del TPS, estamos hablando, don Wilson Paz, como director del Instituto Nacional de Migración, de unos 50.000 hondureños oficialmente registrados en el TPS que tiene ya décadas, ¿verdad? Sí. Fue desde el huracán Mitch, si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Hay 3 condiciones que Estados Unidos puede otorgar el TPS a diferentes países. En la actualidad hay 17 países cubiertos bajo este estatus de protección temporal y a Honduras fue por los desastres naturales ocasionados por el huracán Mitch y que que han continuado haciendo pues diferentes impactos, el tema de los diferentes huracanes que se han dado en el país año con año o cada 2 años, cada 3 años, y precisamente esos han sido los considerandos para que Estados Unidos continúe ampliando el TPS a nuestros connacionales. Hay otro tipo de consideraciones para otros países como el tema de conflictos armados o otro tipo de consideraciones, pero para nuestro país ya van muchos años y esperamos que en este año no sea la excepción. Son más de 55.000 los connacionales beneficiados, eran casi 70.000, pero algunos de ellos se han ido regularizando, Raúl, bajo otras vías que tienen opciones en los Estados Unidos. Decía yo que Venezuela, ¿qué otros países ya se lo negaron? Ahorita solamente se le ha negado a Venezuela, fue en el mes de febrero que fue invalidado, le llaman ellos a Venezuela, es más, está público en la página oficial, en la página federal de los Estados Unidos, y a El Salvador sí se lo ampliaron, ¿verdad?, por un periodo de 18 meses. El otro país que ha tenido una ampliación automática de 6 meses es Sudán, creo yo, y esos son los únicos 3 países que hay una manifestación expresa en la página. Luego, en el caso de Honduras y otros países, pues lo que ha habido es un no pronunciamiento público, y eso es lo que nosotros vamos a esperar, cuál fue la decisión que tomó el gobierno del presidente Trump, porque como recordamos, ellos tenían hasta 60 días antes del vencimiento para tomar una determinación. Ahora lo que falta es publicar la decisión que se haya tomado. Licenciado Serrano, lo primero que piensa de esta aprobación o no de la continuación del TPS. Bueno, revisando un poco este dato, Raúl, como bien lo dice el director de Migración, hay, digamos, como 3 causales, ¿verdad?, para que los países puedan ser beneficiarios de la aprobación, ampliación o negación, digamos, del tema del TPS. En el caso particular nuestro, a nivel latinoamericano, a partir de la década del 90, con algún tema de desastres naturales, conflictos bélicos, entre otras, se generó, digamos, la posibilidad para que algunos países pudieran acceder. Centroamérica ha sido El Salvador, Honduras y Nicaragua los 3 países que han sido beneficiados de este tema del TPS. Ya lo decía, pues al final El Salvador es el único país al cual se le ha ampliado hasta el 2026 el tema,
Pero en el caso particular de Honduras, al no haber un pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos, se entiende de que tenemos una ampliación de 6 meses para los hondureños que son beneficiarios. Son más de 50.000 compatriotas, 55.000 compatriotas que durante 27 años se han beneficiado después de lo que fue el huracán Mitch de este programa, que permite que puedan tener trabajo, que puedan movilizarse de manera legal en los Estados Unidos. Entonces, nosotros esperaríamos pues que pueda ocurrir en los próximos días. Hemos visto de parte del gobierno de Honduras, digamos, un nivel de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Se sobreentiende pues de que hay algunas comunicaciones, que hay cooperación, que hay coordinación en algunos temas y que también en ese sentido la Cancillería hondureña le hemos visto también que ha trabajado y está trabajando para poder lograr esta ampliación. Nosotros, a pesar de que no se ha subido a la página, que no está en la página, que no se ha confirmado, pero tampoco se ha negado, entonces, como lo decía inicialmente, entendemos de que pues hay una ampliación hasta el mes de enero y los hondureños pueden nuevamente inscribirse para que logren, ¿cómo se llama?, gozar de lo que es el TPS. Sí, licenciado. Es correcto, Raúl. Bueno, como decía el licenciado y el abogado, pues en este momento este silencio pues es favorable para nosotros. Este silencio lo vemos como una oportunidad más para que nuestros compatriotas que están en Estados Unidos alojados bajo este sistema pues tengan una oportunidad de identificar otro método, como asegurar su estadía en Estados Unidos o identificar a través de la Corte qué es lo que podemos hacer. Porque sabemos que en el gobierno anterior del presidente Donald Trump ya pasó esta situación, ya nos enfrentamos a esta situación donde el presidente Donald Trump lo canceló, nos fuimos a Corte y ahí fue donde ganamos prácticamente este plazo extra. Entonces esperamos que esta vez no sea la ocasión. Conocemos de los esfuerzos de nuestra presidenta, conocemos los esfuerzos que ha tenido la diáspora en Estados Unidos, conocemos la actividad que ha estado teniendo Honduras en representación internacional, en el examen periódico universal y en otras instancias internacionales como Naciones Unidas. Entonces vemos que hemos estado avanzando en materia migratoria. A pesar de que no lo anunciaron 2 meses antes, ¿hay optimismo de esa ampliación del TPS tomando en cuenta la dura actitud de Trump en este tema? Bueno, las relaciones con los Estados Unidos, primero hay que analizarlo, han sido muy buenas con el gobierno actual del presidente Trump. Nosotros como gobierno pues hemos colaborado, hemos continuado colaborando porque definitivamente en la actualidad nosotros colaboramos con Estados Unidos con temas de seguridad, temas migratorios, temas económicos y muchos temas de interés. Precisamente hoy voy a una reunión con las autoridades de Estados Unidos por la tarde en algunos temas de coordinaciones en lo mismo, en la temática migratoria, y día con día trabajamos juntos. Yo creo que lo vemos con buenos ojos lo que puede ocurrir. Todavía no se ha hecho público, pero esperamos que la noticia siempre sea positiva para nuestros connacionales. Estamos seguros que no se va a invalidar el TPS para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Lo que esperamos es una ampliación de 18 meses y en su defecto una ampliación de 6 meses más, mientras pues Estados Unidos considera otros elementos en cuanto a como lo ha hecho con otros países. Ahorita en la actualidad nosotros pues estamos esperando respuesta. El embajador ha estado trabajando o coordinando con diferentes autoridades, tanto congresistas, senadores, autoridades del gobierno del presidente Trump, y precisamente la información que tenemos es que vamos a tener que esperar la comunicación a ver qué decisión se tomó. Como les digo, el pueblo hondureño en Estados Unidos deben de estar tranquilos que su gobierno ha estado trabajando desde el día 1 de la llegada del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para la ampliación del TPS, y se logró en el 2023 en el gobierno del presidente Biden, y esperamos se logre ahorita en el 2025 en el gobierno del presidente Trump, porque definitivamente estas personas han sido personas que le han aportado mucho a la economía y a la vida de los Estados Unidos, y esperamos que eso sea retribuido con esa ampliación del estatus de protección temporal, Raúl. Antes de la pausa estaré informando sobre lo que está ocurriendo en Roma, sobre la elección del nuevo Papa, ya la segunda fumata, y no hay nuevo Santo Padre. ¿Qué piensa de Trump? ¿Qué va a hacer con esa política dura? Y tendría, digamos, benevolencia, clemencia, indulgencia con Honduras.
Bueno, me parece que a pesar de que el presidente de los Estados Unidos tiene, digamos, un temperamento, o es un hombre bastante complicado en términos, particularmente con este tema migratorio, yo, por lo que he visto en los últimos 6 meses de la posición que el gobierno de Honduras ha manejado y el tratamiento que le ha dado a las relaciones con Estados Unidos, y al no ver también algunos posicionamientos dirigidos hacia el gobierno de Honduras de parte de la administración de Trump, yo diría que vamos a poder lograr ampliar el tiempo para que los beneficiarios del TPS puedan nuevamente gozar de este programa. Es un hombre pues que ya lo mirábamos en campaña con un discurso muy fuerte antiinmigrante. En los primeros días de su gobierno lo miramos toda la serie de medidas que inició a aplicar para deportar de manera masiva. En Honduras hubo toda una campaña fuerte también de que se venía una deportación masiva de compatriotas, que ahí tal vez el director de Migración nos pueda profundizar si esos datos realmente se han manifestado de esa manera o no. Pero a mí me parece que a pesar de que tiene un discurso antiinmigrante fuerte, el presidente Trump, ya lo decía Sevilla, con algunas medidas en materia legal que se ejercen a lo interno de Estados Unidos, muchas de esas acciones que él ha planteado pues pueden pararse a través de las Cortes. Yo considero que en los próximos meses, según vaya avanzando el gobierno de Trump, este tema migratorio, Raúl, va a ir bajando su intensidad y ya lo hemos visto. Es un tema que ha ido ya en reducción, ya no es el foco de la atención mediática, ya no es el foco de la atención internacional, y hoy hay otros temas como, digamos, el tema Rusia, el tema Ucrania, Oriente Medio, que están, digamos, ganándole más la agenda a Trump. Ahora, ¿podrá tener benevolencia con Honduras? Yo considero que hasta el momento no ha habido ninguna posición del gobierno o que haya manifestado Trump dirigido contra el gobierno de la presidenta Castro, y eso me parece una buena señal. Me parece que esos son mecanismos de acercamiento que podemos aprovechar realmente para avanzar en este tema y en otros temas que tengan que ver en general con el respeto a los derechos humanos que tienen las y los hondureños, que son más de 1 millón que están viviendo y trabajando en los Estados Unidos. Amplíeme, por favor, lo que le está diciendo. Bueno, en efecto, que lo que está pasando es que después del 20 de enero del año 2025, como decía el licenciado Serrano, se esperaban pues deportaciones masivas, hubo una campaña antimigrante, ¿verdad? Hubo una campaña hostil, difícil en los Estados Unidos, y pues se esperaba también por parte de algunos sectores en el país que las relaciones con Estados Unidos y Honduras pues flaquearan. Y ha ocurrido todo lo contrario, pues nosotros hemos sabido tener una coordinación, hemos colaborado en temas de interés, hemos colaborado en el tema de extradiciones de importancia para el presidente Trump se han dado en este periodo de tiempo. Recientemente, hace 3 semanas, se dio una extradición de un ciudadano que mató a una ciudadana estadounidense, y era un caso bastante sonado en Estados Unidos, y nosotros hemos ido colaborando de manera positiva, y ellos también con nosotros, a tal grado que la relación está en una armonía positiva. Y en ese sentido, pues el tema de las deportaciones masivas que se esperaban no han sido como se imaginaba la población. Al final de cuentas, nosotros llevamos hasta la fecha unas 12.500 deportaciones. ¿En relación al año anterior? En relación al año anterior, todavía podríamos decir que van 1.000 menos a la misma fecha del año anterior. O sea que en el gobierno del presidente Biden tuvimos más deportaciones. Cerramos el año con 44.000 deportaciones en 2024 y esperamos que este año, en 2025, tengamos un poco menos de 40.000 deportaciones. Esa es la proyección que nosotros podemos ver en cuanto a la tendencia, cómo se van marcando, ¿verdad? Casi 3.000 deportaciones por mes, y tenemos 12 meses en el año, así que podrían ser entre 36 a 40.000 deportaciones, y eso pues va a ser menos que el año pasado. Aquí la clave es cómo nosotros estamos enfrentándonos a una variable que sí no era tan común antes, cómo se está deportando a algunas personas que ya residen en los Estados Unidos y que tenían su vida establecida en ese país. Precisamente, Raúl, hace poco estuvimos hablando de una madre que vino con su hija, y que su hija era ciudadana americana. Luego hubo otro caso, y ese tipo de casos pues son un poco complejos, pero también ya habían ocurrido en el gobierno del presidente Biden.
Entonces, en ese sentido yo creo que el tema migratorio no ha sido o no se ha salido de control o no se ha desbordado como se imaginaban muchos sectores, pero nosotros como gobierno estamos haciendo y cumpliendo nuestro papel de cómo brindarles una opción a la llegada a nuestros connacionales, a su patria, a su país, como siempre digo, de donde nadie los va a correr. Licenciado Sevilla. Es correcto, como decía el abogado, pues hemos tenido muchos avances en materia migratoria. Como decía el abogado, la cantidad de inmigrantes retornados ha disminuido drásticamente. Asimismo, la cantidad de migrantes que están transitando por territorio nacional. Desde las organizaciones de sociedad civil, igual con el Estado, con el Instituto Nacional de Migración, ya habíamos activado un sistema de protección para estos migrantes que están en tránsito por territorio nacional. A la vez vimos que eran pocas las cantidades de flujo migratorio que está transitando por Estados Unidos. Esto significa que es poca cantidad de migrantes que están transitando con destino hacia Estados Unidos. Vemos también la buena aceptación y participación de nuestro Estado, de nuestros representantes con el tema de los vuelos de los venezolanos. Hemos recibido vuelos de venezolanos que han cumplido con las indicaciones y protección de los derechos humanos de ellos para que ellos puedan retornar al país. Entonces todo esto ha sido muy bien visto para los Estados Unidos. Sabemos la buena comunicación que ha habido con nuestras autoridades. Igual desde las organizaciones de sociedad civil seguimos contribuyendo. Actualmente contamos con un protocolo binacional que nos ha venido a servir de apoyo para México y Guatemala. Estamos trabajando actualmente en la creación de un mecanismo transnacional, que este mecanismo contempla la protección de los derechos de la niñez migrante en Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Que todo esto pues al final viene siendo algo positivo para Estados Unidos, y Estados Unidos ve que Centroamérica nos estamos organizando y estamos trabajando para la protección de los derechos de estas personas que están retornando al país. Repito eso, se confió el gobierno de que Honduras, por prestar ayuda a Estados Unidos para facilitar el retorno de ciudadanos venezolanos a su país, Washington le daría la mano en el TPS. No, porque no solamente eso, obviamente esa es una de las cosas que están pasando. El día de ayer llegó otro vuelo de ciudadanos venezolanos, creo que eran 71 venezolanos, y semana con semana han llegado. Honduras ha demostrado que tener una política exterior abierta, por ejemplo, con relaciones de amistad con Venezuela, con Estados Unidos, permite este apoyo, ¿verdad?, que ningún país lo está dando. En ese sentido, nosotros consideramos de que no solamente es el tema de los venezolanos, hay otros temas de coordinaciones que estamos realizando permanentemente, otros temas de interés de los Estados Unidos, quizás hasta más grandes que esta coordinación, que se van a continuar dando en el transcurso de estas semanas. Pero no es confianza, simplemente que nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor de colaborar con un país que ha sido amigo de nuestro país, a pesar de, como lo hemos dicho en el pasado, nosotros nos coordinamos, no nos subordinamos con los Estados Unidos, pero es una relación de amistad que tiene a veces no siempre coincidencia, ¿verdad?, en todo lo que podemos nosotros decidir, pero al final, en esencia, nosotros continuamos colaborando, contribuyendo, y eso ha permitido de que nosotros pues tengamos buenas respuestas en varios temas, y yo creo que en el TPS vamos a tener también respuestas positivas. En caso de que no hayan respuestas positivas, también, como ya lo decía el licenciado Sevilla, ha habido antecedentes en el pasado, por ejemplo en el año 2018, que el presidente Trump, él mismo, pues decidió no ampliar el TPS para connacionales hondureños, y fue una corte federal que decidió que sí se ampliaran, y fue en el gobierno del presidente Biden que se ratificó esa decisión. Ahorita lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los ciudadanos venezolanos que se les invalidó el TPS, ellos fueron a corte y fue un juez el 31 de marzo de este año que decidió que sí se iba a ampliar. Entonces están en esa disputa en Estados Unidos. Así que en el tema de las decisiones ejecutivas también existen recursos judiciales para apelar cualquier decisión. En cualquiera de los escenarios nosotros pues estamos preparados, y obviamente el diálogo va a ser siempre la primera opción de nuestro gobierno, específicamente con el gobierno de los Estados Unidos, Raúl. ¿Sería contradictorio o no la política migratoria de los Estados Unidos que no extendiera este TPS a los cerca de 55,000 hondureños, pese a que Donald Trump ha afirmado que está a favor de los migrantes legales?
Bueno, esas son las contradicciones, pero también eso explica la personalidad del presidente de los Estados Unidos. Pues al final ha sido un discurso de llegar hacia los Estados Unidos de manera legal. Aquí es un caso de no solo hondureños, ¿verdad?, sino diferentes nacionalidades que han sido beneficiarios del TPS, que llegaron hace más de 20. Estamos hablando que el TPS se empezó a aplicar en la década del 90, Raúl. Década del 90, Honduras pasó a ser beneficiario a partir del 98 con el tema del huracán Mitch, El Salvador con el tema de los desastres, los terremotos del 2000. Entonces, ya digamos estamos hablando de 25, 27 años en el caso particular de los hondureños, es decir, se han mantenido de manera legal, han trabajado de manera legal bajo este estatus de protección que tienen en los Estados Unidos. Lógicamente, uno deseara, y sería lo ideal, que Estados Unidos pudiera y que el presidente Trump pudiera ampliarlo de esa manera armoniosa, de esa manera a través del diálogo, pero a la vez también en Estados Unidos es un país de leyes, que quieras o no, hay muchas diferencias con muchos países de la región donde cuando se impone algo, se impone, pero en Estados Unidos muchos de estos procesos van a corte y se revierten. Lógicamente, como lo decía inicialmente, no es lo ideal porque debería Estados Unidos mantener una posición de mayor amistad, de mayor cordialidad con gobiernos, no solo el de Honduras, pero en el caso que nos ocupa, que es el nuestro, que hasta el momento ha demostrado pues un trabajo en conjunto, un trabajo digamos de cooperación en algunos temas en específico. Entonces uno esperaría pues que esas realidades, que esa voluntad pueda existir. Creo hasta el momento, y como yo lo decía hace un rato, Raúl, han habido posiciones del gobierno de cooperar con los Estados Unidos, pero también han habido posiciones de dignidad que me han parecido muy correctas de la presidenta Xiomara Castro, en poner sobre todo el tema de derechos humanos de las y los migrantes sobre la mesa, porque ese es un tema que se ha querido respetar y que bajo toda esta campaña de persecución, bajo toda esta campaña antimigrante que hemos vivido en campaña y en los últimos meses en los Estados Unidos, se ha buscado respetar. Ahora, sí hay que reconocer que los datos, como muy bien lo decía el señor director de Migración, no reflejan una deportación masiva, y entonces también usted ahí tiene señales de que esa cooperación que está existiendo entre ambos gobiernos también está teniendo parte de impacto en el respeto a los hondureños que se encuentran en los Estados Unidos. Lógicamente esto es un tema sensible, Raúl, y es un tema que también en el contexto nuestro se vuelve hasta electoral. Es un tema que sale en materia electoral porque esto sigue y suma a algunos actores y algunos sectores en el país que dicen el gobierno de Estados Unidos vuelve a dar un revés a la administración de la presidenta Castro. Pero en términos generales me parece que se está avanzando en algunos temas, se está avanzando a pesar de que hasta este momento no se tenga un comunicado, un posicionamiento de ampliación, que yo creo que es lo que va a ocurrir. Tácitamente ya estos 6 meses ya los hondureños que son beneficiarios van a poder gozar hasta el mes de enero del TPS. Licenciado Arnulfo Sevilla. Es correcto. Bueno, estos 6 meses les van a servir a nuestros compatriotas para que vean qué otra posibilidad hay de regularización en Estados Unidos. Y hemos enfrentado varias dificultades. Desde que el presidente Donald Trump tomó poder, ya él venía como con esa campaña ya decidido. Vimos la reducción con el tema de USAID, es algo que de una u otra forma nos ha afectado a todos, organizaciones de sociedad civil y entidades estatales. Igual hemos visto que las deportaciones en su mayor grado han sido de las personas que estaban solicitando medidas a través del programa CBP One. Conocemos también que las personas que ya tenían varios años en Estados Unidos, personas que ya tenían vida en Estados Unidos, no han sido tocadas como estábamos esperando. Nosotros desde sociedad civil, con organizaciones internacionales también, esperábamos aquellas redadas masivas, aquel miedo que se le metió a nuestra población de que no fueran a trabajar, que no fueran a las escuelas, porque Estados Unidos los iba a perseguir. Y es algo que desde el gobierno pues se buscó esa figura de mantener esa tranquilidad a nuestros compatriotas en el exterior, y vemos que hasta el momento pues la mayor parte de deportaciones han sido de estas personas que están llegando a esta frontera, no han sido de esos ciudadanos que ya han estado en Estados Unidos. Sí sabemos que hay una cantidad de los retornados que son de personas que ya tenían una vida hecha en Estados Unidos. Como en los últimos días han estado los casos bastante mencionados de estos niños que han retornado al país con nacionalidad
nacionalidad estadounidense. Desde sociedad civil es un tema que hemos estado trabajando de la mano con gobierno de qué iba a pasar con estos niños que nacieron en Estados Unidos, pero que sus padres son migrantes. Estos niños no se podían quedar tampoco en Estados Unidos, no podían quedar en un albergue, no podían quedar con otra familia en Estados Unidos. Ahora viene el proceso de identificar cuál va a ser la participación de nuestro gobierno, la representación. Desde el momento que ellos tocaron el territorio nacional, Honduras los atendió como un ciudadano más, como un hondureño más, como lo que son. Y eso pues lo vemos muy bien desde las organizaciones de sociedad civil, la atención que se les ha estado dando a estos niños. Sabemos que venía un niño con necesidades especiales de protección, necesidades de salud, y el gobierno pues lo ha estado haciendo hasta su momento. Bien, voy a hacer la primera pausa. Antes Fernando Arteaga está listo. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas en Roma? ¿Por qué todavía no hay un nuevo papa? Fernando, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y por supuesto buenos días a sus invitados y al auditorio del foro La Entrevista de Canal 11. Hoy, en el segundo día de votación, 2 jornadas, no ha habido humo blanco y todavía no hay acuerdos por parte de los 133 cardenales que se encuentran en esta capilla, por supuesto, en el Vaticano, en Roma. Los feligreses, los católicos están a la expectativa. Hay reportes internacionales que miran caras de preocupación, pero también hay representantes de la Iglesia Católica que le han pedido paciencia a estos millones de creyentes y católicos a nivel mundial que desean que ya haya papa, que haya humo blanco. Hoy hay 2 jornadas más. Si no se puede llegar a un acuerdo, una tercera jornada en horas de la tarde, que se estima sea tipo 4 o 5 de la tarde en horario romano, se tendrá que hacer otra más tarde en horas de la noche, si los cardenales así lo deciden. Si no, mañana también tendrán que estar en estas jornadas, y en todo caso en un quinto día sería un descanso para que puedan los cardenales pensarlo, puedan orar y puedan tomar una mejor decisión al respecto sobre el nuevo papa que estaría también en este cargo del Papa Francisco. Hay que decirlo, licenciado, el Papa Francisco nombró al 80% de los cardenales que eligen a su sucesor en los últimos años también, y bueno, hay diferentes opiniones por sus ideologías, por su forma de ser, por su forma de ver las cosas, porque sí se ha dado a conocer también que hay una parte de la Iglesia Católica que quizás no estaba de acuerdo con todo este tipo de situaciones. Son 1.400 millones de católicos a nivel mundial, según los reportes que se pueden desprender desde el Vaticano, y también se ha conocido que es un grupo diverso de cardenales el que está eligiendo al próximo papa, según sacerdotes que han llegado y que se encuentran también en el Vaticano, en Roma. Uno de los que se ve como mayores pretendientes a ocupar este liderazgo y este cargo de la Iglesia Católica es el cardenal Pietro Parolin, que es uno de los que más cerca se desempeñó junto al Papa Francisco, además también del filipino, el cardenal Luis Antonio Tagle, y también el cardenal estadounidense Joseph Tobin, que son de las 3 personas que ya se están reportando, ya se está manejando en los medios internacionales, que son los que más obtienen votos en estas 3 jornadas de votación que se han desarrollado hasta los momentos. Licenciado, son las 3:37 de la tarde en el Vaticano. Se espera que a las 4:30 inicie una nueva jornada, y si no hay consenso en horas de la noche, continuaría entonces nuevamente este proceso democrático a lo interno de la Iglesia Católica, que hasta los momentos lleva 3 fumatas negras en el Vaticano. Pregunta la teleaudiencia: ¿cuántos emigrantes están bajo la protección del TPS? Son muy pocos en realidad. El verdadero trabajo es con los más de 1 millón de hondureños que no tienen el TPS, que no desvíen la atención con el TPS, que se preocupen por todos los demás, que el gobierno no hace nada por ellos, y que además la política confrontativa contra los Estados Unidos por apoyar a Cuba y Venezuela, donde Honduras no gana nada y los emigrantes son los más afectados. Wilson. Las 2 cosas son falsas, ¿va? Esa es la parte negativa de estas temáticas que son humanitarias, que a veces se politizan, y obviamente en un año electoral todo se tiende a politizar. Pero las 2 cosas son falsas. Primero, las relaciones con Cuba y con Venezuela, bueno, acabamos de ver el ejemplo, cómo Estados Unidos ahorita
envía vuelos con venezolanos, se hacen transbordo en nuestro país, Venezuela los lleva de aquí y esa relación diplomática entre Honduras y Venezuela está sirviendo también de puente con los Estados Unidos. Así que esa parte es falsa. La otra parte falsa en el tema del abandono que mencionan al resto de connacionales también es falsa. Mire, las pruebas hablan. Ahorita acabo de pedir yo cuál ha sido la cantidad de pasaportes que hemos brindado en 39 meses de gobierno. Raúl, dentro de 10 días llegamos a los 900,000 pasaportes. Estas noticias las estoy dando aquí por primera vez, 900,000 pasaportes. Esto es histórico. O sea, cuando en el pasado habían dado una atención de calidad como se le está brindando a nuestros connacionales en Estados Unidos y en el mundo en general, pero en Estados Unidos, donde está la mayoría de connacionales hondureños, nunca ciudadano hondureño, hondureña que nos ve, nunca. Y en ese sentido, este gobierno ha ido puntualizando cada uno de los temas. Cuando en la historia se les había entregado DNI a nuestros connacionales en el exterior, ahorita estamos trabajando para que el DNI le llegue hasta la puerta de su casa. Ese es el interés de este gobierno, ¿verdad? Nunca había pasado eso, ¿verdad?, en la historia. Entonces, cuando hablemos de situaciones del resto de connacionales hondureños, no hay que olvidar todo lo que se está haciendo por parte del gobierno y lo que se ha hecho por parte del gobierno para poder brindarle una respuesta a nuestros connacionales. Por ejemplo, ahorita hemos creado y lo hemos anunciado en este programa con anterioridad, el decreto de emergencia, ¿verdad?, para la protección y atención a nuestros connacionales hondureños. Este decreto conlleva 3 escenarios. Uno, los hondureños que retornan al país, que eso lo hemos desarrollado. Ahorita van más de 9,000 connacionales beneficiados y más adelante les voy a decir qué otras cosas se vienen pronto. Pero también el decreto trabaja con los ciudadanos hondureños que van en tránsito y cómo nosotros como Estado garantizamos su retorno seguro a su patria en caso de que así quieran retornar y en caso de que no, garantizamos pues su estadía en ese otro país. Pero los que ya están en Estados Unidos y llegaron a Estados Unidos, también el gobierno está trabajando con cada uno de ellos y ellas. Ahorita Cancillería recientemente ha firmado un convenio legal con una firma muy importante en Estados Unidos con representación en gran mayoría de los estados para poder asesorar y orientar a cada uno de nuestros connacionales. Eso nunca había pasado, jamás. Jamás. Entonces, cuando la Presidenta de la República dice somos diferentes, eso no es nada más una oración que ella lee. Eso es algo que lo dice desde adentro y nace porque lo estamos haciendo diferente. Nosotros estamos atendiendo a nuestros connacionales con una prioridad, ¿verdad? La Presidenta cada vez que un consulado tiene una falla, llama, ¿verdad? La Presidenta cada vez que hay una queja, pregunta qué está pasando. Y eso jamás había pasado porque no les había interesado a nuestros connacionales en el pasado. Este gobierno acaba de abrir 4 consulados en el año 2024 en Estados Unidos. Eso no había pasado jamás, 4 en un solo año. Este gobierno este año va a aperturar, va a abrir más consulados en Estados Unidos este año. Tampoco había pasado de manera continua. Entonces, ese tipo de escenarios o ese tipo de narrativas que quieren hacer ver, lamentablemente quieren generar una percepción en contra del gobierno, pero las acciones hablan por sí solas, pues. El pueblo hondureño, cada vez que va a un consulado y tiene una cita, llega a la cita y sale, Raúl, con el pasaporte ese mismo día en la mano. Eso jamás había pasado en el exterior, jamás, ¿verdad? Ese pasaporte que tiene hoy en la mano un hondureño es uno de los pasaportes más seguros del mundo. Tiene 64 elementos de seguridad. Eso jamás había pasado. Ahí están las narrativas cayéndose ante las verdades, ¿verdad? Y esas son las verdades. Esos consulados móviles macro que atienden más de 1,200 personas al día, ¿verdad? Eso jamás había pasado, que un gobierno desplazara personal desde Honduras a estados donde nunca habían llegado los servicios consulares a nuestros connacionales. Eso jamás había pasado y ha pasado en el gobierno de esa mujer que ven ahí atrás en el retrato, de la primera mujer presidenta de este país. Entonces, realmente yo le digo al pueblo hondureño, yo aquí me siento orgulloso de estar representando al gobierno, no por el salario, porque a uno cuando lo quieren criticar le dicen que es porque tiene un salario en el gobierno. No, realmente aquí lo que vale es lo que estamos haciendo, el legado que estamos dejando para nuestro pueblo. Ese pueblo que está en el exterior que representa, Raúl, el 27.5% del Producto Interno Bruto de este país.
No hay ni un tan solo rubro en este país que se le acerque al tema migratorio. El que es el rubro más grande después del tema migratorio es el del café y solo representa un 7%. Así que, ¿cómo no responderle a esos ciudadanos que son héroes de esta patria? ¿Cómo no darles un abrazo solidario en el momento que más lo necesitan? ¿Cómo nuestra embajada no va a estar trabajando día con día haciendo lobby y reuniones para beneficiarlos a ellos y ellas? Entonces, en conclusión, le respondo a quien quiera decir lo contrario, que están equivocados. Este es el gobierno correcto, este es el gobierno del pueblo, no solamente del pueblo hondureño en Honduras, sino del pueblo hondureño fuera de las fronteras nacionales. El peor escenario, que no se renueve el TPS para 55,000 hondureños. Yo como lo decía Raúl, al inicio no hay ninguna posición en este momento del gobierno de Estados Unidos. Uno sobreentiende ya de que estos 6 meses se renueva de manera, digamos, ya, digamos, es decir, la población, los beneficiarios, estos 6 meses van a poder gozar del TPS, van a poder gozar, y en las pláticas, lógicamente, que se siguen teniendo y en esa colaboración que hay con Estados Unidos, ojalá pudiéramos avanzar a que se pueda ampliar a 18 meses, que sería lo ideal. Pero al final también, después de 27 años que tienen los hondureños gozando del TPS, que avancemos, como muy bien lo decía Sevilla, que también los compatriotas puedan buscar mecanismos que les permitan regular ya de manera permanente su estatus. Este es un tema, Raúl, muy sensible en un año electoral. Estamos a menos de 7, 8 meses de elecciones generales, que ojalá no lo llevemos a la palestra electoral, sino que más bien así como en el mes de enero que asumió el presidente Trump, que todo el sector de oposición se volcó ante el gobierno, contra el gobierno. Este debería ser un tema más bien que nos uniera como hondureños para poder demandar, exigir o pedirle al gobierno de los Estados Unidos que amplíe o que genere otras condiciones que permitan legalizar de manera permanente no solo a los 55,000 hondureños. Estamos hablando que tenemos más de 1 millón de hondureños viviendo en los Estados Unidos, Raúl. Más de 1 millón de hondureños, de los cuales un mínimo porcentaje hasta este momento ha venido gozando del TPS por una condición que ya lo explicábamos anteriormente. Creo que hasta el momento, y ahí sí yo rescato lo que dice el director Paz, que ha habido, digamos, un apoyo directo a los hondureños que están viviendo en los Estados Unidos o en otros países, acercando algunos procesos que realmente por años estuvieron en el abandono, como un tema de acceder al tema del pasaporte o al tema de la identidad, Raúl. Ya ayer mirábamos y hizo público, y va ahí en el mismo tema, se hizo público, digamos, este comunicado, este oficio que remitió el registro de las personas al CNE para que los hondureños también puedan ejercer su derecho político de participar en elegir en las próximas elecciones al presidente o presidenta de este país, pero que también ahí se le ha dado, digamos, alargue a este proceso. Entonces, si queremos realmente que los hondureños también participen activamente en los procesos del país, también este tipo de permitirles que más de 300,000 hondureños puedan ejercer el voto, también les estamos diciendo, les estamos reconociendo un derecho. Pero también, Raúl, hay un acto que también tenemos que salir, hay un acto de servilismo histórico que hemos venido viviendo en los últimos 10 años, en donde se ha hecho lo que el gobierno de Estados Unidos le ha pedido, y eso lo vivimos en la última década con un gobierno que entregó casi este territorio y que ni así logró conseguir mejores condiciones para los hondureños. Un acto de defensa de soberanía, un acto de defensa de dignidad no quiere decir que eso significa una confrontación con el gobierno de los Estados Unidos. Eso es un acto que también nos pone y pone al país ya en el concierto y en la palestra internacional y particularmente de Estados Unidos, que este país, a pesar de todas sus condiciones, tiene un acto de soberanía y dignidad de poderle pararse, poderle exigir algunos temas a los Estados Unidos, que eso no debería ser, digamos, un acto también para que Estados Unidos diga no le voy a aprobar, no voy a ampliar un tema de cómo lo es el TPS. Yo creo que hasta el momento hay una buena relación, a pesar de todo lo que se haya mediatizado, hay una buena relación con el gobierno de Trump. No ha habido ningún posicionamiento
Trump contra la presidenta o contra el gobierno de Honduras, y a mí me parece que esas son señales importantes que también demuestran de que se está trabajando de manera conjunta en algunos temas. Ojalá, digamos, podamos tener esta ampliación de estos 18 meses, ojalá en los próximos días podamos tener esa noticia de que se amplía los 18 meses, Raúl, pero tácitamente en este momento lo que sí es claro, Raúl, al no haber ninguna manifestación del gobierno de Estados Unidos, es que tenemos 6 meses por los cuales van a seguir gozando los hondureños. Y yo quiero rescatar lo que Sevilla manifestaba. Este es un momento para que también los compatriotas, para que también a través de los consulados en los Estados Unidos pueda también acercarse algún nivel de información a los compatriotas que están viviendo en los Estados Unidos para ver cuáles son las opciones que tienen para regular su condición migratoria en este país. Sevilla. Correcto. Bueno, sabemos que nuestros consulados pues han estado haciendo un muy buen trabajo. Sabemos que desde la incidencia de organizaciones de sociedad civil, el cumplimiento de la Presidenta de la República, logramos aumentar el presupuesto de la Ley de Protección al Hondureño Migrante, lo que nos permitió tener una mejor participación, mejor acción y mejor garantía de derecho para nuestra población en el exterior. Como decía el abogado Paz, contamos con nuevos consulados que nos están dando atención, consulados que nos están respondiendo. Las dificultades de nuestros migrantes siempre las van a tener, ya sea en territorio nacional, territorio extranjero. Hemos estado viendo cómo el tema de la retorno de las personas que murieron en el exterior ha sido mejor. Hemos visto cómo la atención a nuestros migrantes en el exterior ha sido mejor. Y todo eso pues a nosotros nos viene a ser muy importante desde la sociedad civil. Comentarle también de que este año vamos a ser sede de buenos espacios internacionales. Estamos a punto de en los próximos meses ser la sede de 36 gobernaciones de la OEA, que esto nos permite a nosotros posicionar el tema de migración, demostrar lo que estamos haciendo y cómo el Estado de Honduras está cumpliendo. Porque aquí no es un tema de gobierno, aquí somos todos tenemos que trabajar en pro y en la defensa de nuestros connacionales. Como mencionaban, el tema de nuestros migrantes que están alojados bajo el TPS, a veces tenemos dificultad para que ellos se puedan inscribir. Muchos de ellos pierden muchos derechos o beneficios porque no van a anotarse. Muchos de ellos han estado pues un poco esperando, confiando de que este proceso va a continuar. Cuando existen nuevas medidas que ellos pueden continuar, muchos de ellos son casados en Estados Unidos, muchos de ellos tienen hijos en Estados Unidos porque se fueron de niños jóvenes del territorio nacional. Entonces todas estas condiciones les da la puerta para que ellos puedan optar a otra condición migratoria en Estados Unidos y que puedan asegurar su estancia en este país. Como decía el licenciado, desde las organizaciones de sociedad civil, le decimos a nuestra población en el exterior que busque información, que se comunique con nuestros consulados. Nuestros consulados son un espacio aliado. No veamos el consulado como algo externo, algo que nos va a caer migración, sino que veámoslos como ese amigo que tenemos, esa representación hondureña y que nuestra presidenta pues ha estado trabajando para que sea la mejor representación a nuestros hondureños. Wilson, ese escenario de no renovación. Bueno, yo considero de que es un escenario, pero no va a ser el escenario que Estados Unidos va a decidir. Yo considero de que sí va a haber una extensión del TPS, como lo decían con anterioridad, mínimamente los 6 meses, ya eso se tienen. Estamos hablando de que nuestros connacionales podrían estar tranquilos y esto se podría extender desde julio hasta enero del próximo año. Eso lo vamos a descubrir pronto. Estados Unidos puede manifestarse hasta antes del 5 de julio del vencimiento, de hacerlo público en las páginas oficiales, ¿verdad? Yo les recomiendo a nuestros connacionales que estén monitoreando las páginas oficiales o federales de los Estados Unidos. Ahí aparecen los anuncios. Cuando haya un anuncio, pues yo estoy seguro de que va a ser una noticia positiva para nuestros connacionales, pero en caso de una no renovación, pues como lo hemos manifestado, ya ocurrió en el año 2018 y lo que ocurrió fue que un juez federal también revirtió esa medida. Creo que con Venezuela también está pasando lo mismo y creo que
a pesar de que en el Ejecutivo no venga bien estas órdenes judiciales, también los jueces pues pueden revertir este tipo de medidas. En cualquiera de los escenarios nosotros como gobierno estamos planteando orientaciones jurídicas para nuestros connacionales, ya hay coordinaciones positivas, hay diferentes tipos de escenarios, el TPS solamente es un fragmento de la población hondureña, hay otros connacionales que están considerados en otras variables de regularización en los Estados Unidos, solicitantes de refugio, hay connacionales que se están regularizando a través de sus hijos en los Estados Unidos, y así cada uno de los escenarios que tenemos en Estados Unidos, pues nuestros connacionales están recibiendo la asesoría correcta y correspondiente. Aquí lo importante es cómo nosotros como gobierno sí estamos atendiendo estas voces ciudadanas, como lo decía el licenciado Wilfredo anteriormente. Ahorita nosotros como gobierno, ¿cómo nos pueden criticar de no querer el voto en el exterior? Si nosotros ahorita en la actualidad hemos, a través de la Cancillería, en coordinación con el RNP, enrolado ya a casi 500.000 de hondureños. Eso es algo positivo porque todos estos connacionales pues tienen ya la gran mayoría su documento nacional de identificación que les permite ejercer su derecho al voto. Y ese es un gobierno del pueblo, pues, que hace las cosas en beneficio de sus connacionales, estén donde estén, y de manera positiva, pues ellos lo han visto. Fíjese que los testimonios, Raúl, cada vez que nosotros vamos a los consulados, se entrevistan a nuestros connacionales, son testimonios que usted cuando lo ve ahí, lo escucha, dice, esto vale cualquier cosa. Yo he tenido testimonios de ciudadanos que dicen, tenía 18 años don José en San Antonio, Texas, y don José nunca había tenido en 18 años un pasaporte. ¿Sabe qué pasa cuando una persona no tiene un pasaporte? Es el documento más importante en el exterior. Si esa persona no tiene un pasaporte, lo que pasa es que cada semana que cobra el cheque, tiene que pagarle a un amigo que se lo cobre para que el amigo, después de cobrarle el cheque, viene don José y tenía que pagarle un porcentaje de su dinero. Imagínense don José haciendo eso durante 18 años de su vida en los Estados Unidos. Y esas son las cosas que pasan día con día, y esas son las cosas que como gobierno nosotros estamos cambiando ahí en la praxis, en el acto, como decimos, cada vez que llevamos un pasaporte. Ahora, Raúl, un menor de 0 a 6 meses puede inscribirse de manera gratuita en los Estados Unidos. Eso no había pasado antes. Ahora el derecho a la nacionalidad nosotros se lo garantizamos. Pues somos un Estado, somos un gobierno que garantiza esos derechos, que garantiza el respeto a los derechos humanos y sobre todo de sus connacionales. Y en ese sentido, cada una de las acciones del gobierno va garantizando esa regularización, esa mejor calidad de vida en el exterior y específicamente en los Estados Unidos. Ahorita, me adelanto, tenemos nosotros planificados ya 8 consulados móviles para este año. Precisamente esos consulados móviles van a llevar 2 esencias, una es la documentación y otra es la orientación jurídica. Eso también va de la mano a que nuestros connacionales tengan acceso a la información, tengan acceso a la documentación, tengan acceso a saber qué es lo que está pasando y de qué manera pueden actuar en los Estados Unidos para poder enfrentar cualquier situación que se les venga. Llamamos también a nuestros connacionales que tengan una vida disciplinada en ese país, porque obviamente que un ciudadano que no tiene una vida en orden, que se exponga a algunas situaciones, pues lo conlleva a escenarios de detención, y una detención obviamente de alguien irregular lo puede conllevar a una deportación. Tenemos también muchos testimonios de connacionales que están siendo deportados por ese tipo de situaciones. Por ejemplo, un choque en un carro de alguien que no tenía una licencia de conducir, que desde luego un oficial lo pone a la disposición de las autoridades de migración, y esta persona después conlleva a que es deportada a nuestro país. Entonces, ese tipo de escenarios también se dan, y ese tipo de escenarios también nuestros connacionales tienen que manejarlos para que ellos tengan una disciplina de vida, que eso también es muy importante ahí en ese país. Si el TPS hay renovación, un hondureño que no lo tiene, ¿podría irlo a buscar luego de la renovación? Es que hay una serie de requisitos para tener el TPS, y en esa serie de requisitos tendría que ese hondureño y esa hondureña tener esos requisitos previos para poder inscribirse en el estatus de protección temporal.
y si los cumple, pues perfectamente podrían ellos inscribirse en cuanto a tener ese estatus de protección, pero son una serie de requisitos que conllevan a que ellos hayan estado, ¿verdad?, en el país durante esas, por ejemplo, en el caso de Honduras, esas desastres naturales, por ejemplo, en un país como el Medio Oriente, porque el TPS de Estados Unidos prácticamente lo ha focalizado en Latinoamérica, en algunos países como El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Venezuela, en el Medio Oriente y en África, en lugares donde han habido también conflictos armados, y en ese sentido esos requisitos van y específicamente denotan que la persona tuvo que estar en ese país durante ese momento. Luego también está el tema de la reinscripción, que si un hondureño no se logró reinscribir, no va a poder ser ampliado el TPS para ellos porque tuvieron un proceso de meses de reinscripción. También hay que considerar que en esa reinscripción no solamente se llenaba el formulario de reinscripción, sino también que había un formulario de solicitud de ampliación de empleo, ¿verdad? Porque ellos también en simultáneo pueden trabajar en los Estados Unidos y ese es uno de los beneficios del TPS y por eso muchos de los connacionales hondureños, para ellos el TPS es muy importante, porque ellos se podrían quedar de manera irregular en los Estados Unidos, Raúl, pero los beneficios que el TPS brinda a nuestros connacionales, por ejemplo, en el tema de la empleabilidad, son bastante positivos. ¿Quién? Bien, don Mario Cruz, desde Nueva York. Don Mario, buenos días, adelante. Sí, buenos días, señor. Me gusta el tema y les doy gracias a ustedes, jóvenes que dan a conocerse, ¿no? Porque aquí, mire, aquí no es principalmente, no es de ahora en este gobierno, ¿no? Esto es de todos los gobiernos. Es un problema lo que pasa aquí en las embajadas, ¿no? O en los consulados. Usted va, es por cita, y a veces usted tiene hasta que pagar. ¿Me entiende? Entonces, uno, para conseguir una identidad, uno tiene que esperar hasta un año para que le den la identidad. No sé por qué en realidad que estamos atrasados en el sistema, porque con ese sistema que hay ahora de computadora, me imagino yo que es rápido, ¿verdad? Pero yo creo que la cuestión no es que la gente no quiera hacerlo, no. Lo que pasa es que hay gente que se aburre. Hay gente que vive afuera de Nueva York, que vive, digamos, el consulado está aquí en Nueva York, en Manhattan, ¿no? Ellos vienen casi de 100 millas alrededor, ¿me entiende? Entonces, la gente se aburre por eso. Usted en la mañana, usted tiene que hacer una cita anteriormente, llega al consulado, y eso es tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Es falta de información de las embajadas. Usted llama que tienen un número para llamar. Usted no puede hablar ahí porque ahí no le contestan, ¿no? Entonces, esto da risa, ¿no? Entonces, desde ahí parte el punto de por qué la gente no se preocupa, ¿no? Por la razón de no ir a sacar un papel a migración, porque no podemos ir sin papeles, ¿verdad? Entonces, todo esto viene a repercutir en esa cuestión. No es porque la gente no quiere cooperar, lo que pasa es que son los consulados, no solo en este gobierno, ¿okay? Yo estoy hablando en general desde supongamos desde que estuvo Maduro para acá. Eso es tremendo acá, ¿no? Yo fui a sacar mi identidad porque yo quiero votar, ¿no?, para estas elecciones. Yo estoy bien informado qué es lo que vamos a hacer, a dónde va a ser, o una reunión para uno ir, para resolver problemas de nosotros, pero el departamento 19, todos los partidos lo tienen olvidado, ¿no? Y aquí hay mucha gente que mandamos dinero para allá, ¿no? Y nos tienen, mire, afuera los tienen de todo. Nosotros no, o como quien dice, nosotros no participamos en nada, la política no. Desde ahí repercute todos esos problemas que hay aquí, porque aquí hay personas que necesitan el TPS, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Aquí prácticamente no hay nadie que nos represente, ¿no?
Imagine usted, nosotros ya, creo que muy rápido en estos meses se va a terminar la fecha de esto. Pero ¿qué pasa? Nadie mueve su boca, ¿no? Y vamos a elecciones, pero nadie mueve su boca al final, todo el mundo callado, ¿no? Entonces, no sé, no, a veces da pena, se lo digo, ¿no? Da pena en realidad, porque no es el ciudadano hondureño que tiene la culpa, son los mismos consulados, ¿no? Porque a usted a veces hasta le cobran. Mire, aquí pasó un caso aquí en un estado, ¿no? Que el señor, y yo no sé si darle la razón o no, porque en realidad el señor venía desde demasiado lejos al consulado y de cólera sacó su pistola, mire, y hizo un relajo ahí. Entonces, nadie mira todo eso, ¿no? Y solo eso quería decirle, señor Valladares, ¿no? Muchísimas gracias por atenderme, ¿no? ¿Verdad? Gracias. Y ojalá que ustedes hagan. Gracias, don Mario Cruz, directamente desde Nueva York. Aquí está el director de Sí. Migración, comentario. No, don Mario tiene razón en dos cosas. Mire, la primera es que es cierto, el consulado de Nueva York está en Manhattan, Raúl. ¿Sabe cuánto se pagaba por ese alquiler? Eran como $42,000. Pero eso no lo hizo este gobierno, eso lo dejó en contrato el gobierno anterior, don Mario. Nosotros sabemos que nuestros connacionales no viven en Manhattan, viven en Queens, viven en las ciudades de los alrededores. Entonces, es por eso que el canciller ha instruido el cambio del domicilio del consulado y creo que ya se dio, ya el consulado ya no está ahí. Entonces, esas son las acciones que se tienen que ir haciendo. Lo otro que decía don Mario, y es cierto, fíjese que el tema de los consulados, obviamente 14 consulados que habían hasta el año pasado, imagínense ustedes 14 consulados para más de 1.5 millones de hondureños, Raúl. ¿Cómo va a resistir esa infraestructura o esa capacidad de atender a tanta persona en tan pocos espacios? Es por eso que este gobierno, don Mario, abrió 4 consulados más el año pasado. Abrimos consulado en Pensilvania, abrimos consulado en Phoenix, abrimos consulado en Colorado, abrimos consulado en Tampa, Florida. Creo que este año el proyecto es abrir un consulado en Kansas City y en otra ciudad del estado de Texas. Por ahí va la operación consulados y eso es precisamente para dignificar el trato y la atención a nuestros ciudadanos porque el trato ha sido indigno en el pasado y en esa parte sí tiene razón, don Mario. Ha sido indigno en el pasado, pero en la actualidad estamos tratando de mejorar. Obviamente que cuando usted agarra un carro con el motor fundido, usted no lo va a reparar cambiándole 2 piececitas, hay que hacer un overhaul. Y nosotros ahorita en este país estamos haciendo un overhaul en cada una de las variables de las instituciones importantes. Nosotros ahorita en el servicio exterior encontramos un desastre, ¿verdad? Encontramos una ola de corrupción. Y le digo encontramos porque yo vengo de Cancillería y trabajé años en Cancillería y conozco muy bien todo lo que pasaba. Encontramos un oleaje de corrupción completamente grande. Hoy este gobierno, como nosotros nos hemos dado cuenta de que el sistema que heredamos del gobierno anterior es un sistema que ya está desfasado, estamos nosotros en la creación desde el Instituto Nacional de Migración en otro sistema de citas que sea más amigable, un sistema de citas que permita hacer citas familiares, un sistema de citas que permita de que haya un pago anticipado en algunos sectores para que el hondureño pueda ir a su cita con garantía de que ahí va a estar. En caso de que no vaya, él puede ir en otra ocasión, puede reprogramar su cita, un sistema de citas que evite el pago del efectivo ahí para que no haya manipulación de dinero, y ese es el enfoque que nosotros tenemos como gobierno. Así que, y usted tiene toda la razón, don Mario, en lo único que no tiene la razón es en que haya dicho que no haya nadie hablando por ustedes. Ahí sí voy a no coincidir con su postura. Si hay alguien que empezó a hablar desde el día 1 y es la presidenta. Si hay alguien que ha estado permanente hablando en Estados Unidos, dialogando con autoridades, es el canciller. Ahorita recientemente el canciller se reunió con una alta autoridad del tema migratorio en los Estados Unidos y se abordaron todas estas temáticas, ¿verdad? Yo mismo lo he acompañado también a reuniones en Washington, ¿verdad? Y eso ha sido constante y permanente en este gobierno. Pues lamentando más bien que el canciller Raúl se nos va en un par de semanas, ¿verdad? Ha hecho una gran labor, ha dejado un gran legado el canciller de la República,
Yo creo que es uno de los mejores cancilleres que este país ha tenido en su historia. Tiene una capacidad de manejo de la diplomacia y pues lo ha manejado muy bien, de manera correcta, las instrucciones que ha tenido de la Presidenta de la República, y sobre todo en este tema del TPS lo ha manejado de una manera correcta, en una dimensión correcta, a tal grado de que, como le digo, aquí lo que nosotros vinimos el día de hoy a este programa es a generar esa tranquilidad hacia la población hondureña en Estados Unidos, de que las cosas que vienen van a seguir siendo positivas, porque estamos bien dirigidos por una mujer que está haciendo las cosas bien. Tan bien lo está haciendo que yo creo que en la historia, pero Raúl tiene más experiencia que su servidor, en la historia ha existido un presidente que en su tercer año, en su cuarto año de gobierno, tenga 64% de aceptación. Yo creo que eso es inimaginable para muchos aquí. Les duele a muchos aquí ver ese tipo de estadísticas o ver a nuestra presidenta liderando listas a nivel latinoamericano, a nivel mundial y a nivel de mujer. Ella es la segunda mujer más popular de las presidentas en el mundo, y esas son realidades que se ganan con trabajo, y parte de ese trabajo es el que hacemos en el exterior. Sí. Mire, Raúl, Lo vi con ganas de opinar sobre eso. es que los últimos 12 años, digamos, ha significado el servicio exterior realmente una serie de denuncias en materia de corrupción, en materia, digamos, de tráfico que ha habido, de compra de citas, se ha vinculado a cónsules, a funcionarios en estos consulados. Y yo creo que la denuncia que hace el señor, digamos, refleja lo que venía ocurriendo en esa última década. Pero también cometeríamos un error, Raúl, el no reconocer y el no aceptar que si uno se pone a revisar los últimos 2, 3 años, realmente son pocas las denuncias que usted tiene de funcionarios, particularmente en los Estados Unidos, que se les haya vinculado por temas de tráfico, venta de citas y otros temas en Estados Unidos. Han habido algunas realmente han sido abordadas, y yo creo que eso es importante también en la medida para poder reconocer. Creo que hay debilidades, definitivamente hay muchas debilidades, como este tema de la información. Debe de profundizarse para que los hondureños puedan tener información que les permita tener claridad sobre algunos procesos que deben de seguir para mejorar su condición. Pero volviendo un poco al tema, Raúl, usted hace un rato preguntaba, Estados Unidos también está en su facultad de decir no renovamos el TPS, no lo renovamos, y esa es una facultad política que ellos tienen, y eso también puede ocurrir en el escenario, se puede dar. Ahora, el amigo Sevilla lo decía, hay algunos procesos legales que se pueden plantear, que se pueden realizar y que pueden parar una decisión como esas. Pero también, Raúl, tenemos una desventaja también, que estamos ante un año electoral, ante un contexto electoral, y todas las decisiones, Raúl, tienen un tinte político, tienen un tinte estratégico. Es decir, para muchos, que Estados Unidos hasta este momento no se haya pronunciado, denota también que hay una posición de no favorecer, digamos, o decirlo así, de no favorecer, aún con todo las pláticas, acuerdos, temas que se hayan avanzado con el gobierno de la presidenta Castro, pero aprobar o decir o manifestar en este momento, renovar por 18 meses el tema del TPS, significaría políticamente, Raúl, un espaldarazo al gobierno realmente de la presidenta Castro. Y en esos temas también ellos, con sus niveles de intereses, de intervención, tienen sus cuidados y prefieren llamarse al silencio, no manifestarse y dejar que esto pase en los 6 meses, que puedan nuevamente los hondureños gozar de TPS, pero no manifestarse, no decir renovamos el tema de TPS. Entonces yo creo que en cierta medida muchas de las situaciones también son cálculos que se dan, hay un nivel de interés, hay un nivel de intervención que se ejerce, hay algún nivel también de algunos intereses que se mueven sobre el país y que Estados Unidos los tiene, pero que también esto va de la mano con la voluntad política que ha demostrado el gobierno de la presidenta Castro de avanzar en algunos temas. Yo creo, Raúl, también que a pesar que es un porcentaje bajo, digamos, de compatriotas beneficiarios de eso, del TPS, hay que avanzar realmente en ver cómo se profundizan temas para que la mayor parte de más de 1 millón de compatriotas puedan optar por otras opciones. Pero también, Raúl, y hay que pensarlo, yo creo que usted aquí no deja mentir,
que hay algunos avances importantes en el país. Yo creo que en cierta medida se está profundizando en algunos temas de intervención directa en áreas, digamos, vulnerables, de mayor vulnerabilidad, de condiciones de pobreza del país, que hasta el momento lo que hemos visto es que no hemos tenido ninguna caravana de compatriotas saliendo de este país. Hay causas por las cuales salieron muchos de ese más de 1 millón de hondureños, que tiene que ver con temas estructurales, con temas de profundización de pobreza, que tiene que ver con temas de seguridad, que tiene que ver con temas de desastres naturales, pero que en los últimos 3 años ha habido una voluntad de intervenir sobre algunos temas que realmente generan o contienen que muchos hondureños sigan saliendo. Ojalá realmente pudiéramos avanzar en la recuperación del Estado, en la recuperación de las oportunidades, para que muchos hondureños en cierta medida también, después de tener 20, 30 años de vivir en los Estados Unidos, puedan ver como posibilidad el retorno a su patria, pero un retorno a su patria que genere esas condiciones realmente de poder acceder a mejores oportunidades. Entonces yo de la mano diría, puede haber un escenario de que no haya ningún nivel de manifestarse en este momento, puede haber el escenario de que digan no, porque también no se descarta, pero hay escenarios legales, hay organizaciones que trabajan en el país, en los Estados Unidos, que tienen incidencia y que se puede buscar, digamos, esos canales de intervención para que pudiera ampliarse, digamos, el tema del TPS, pero yo sí creo que en un contexto electoral, a pesar de que haya una voluntad política de que pueda haber realmente acercamientos de entre ambos gobiernos, que pueda haber una cooperación sincera entre ambos gobiernos, estamos ante un contexto electoral en donde ampliar por 18 meses significaría un espaldarazo realmente al gobierno. Entonces yo considero que nos vamos a quedar ahí, va a quedar en los 6 meses, Estados Unidos no se va a pronunciar. Bueno, y eso pues va a permitirnos realmente, ellos van a esperar lo que pueda avanzar, digamos, el próximo año, lo que pueda surgir del proceso de noviembre, pero hasta el momento, con que no intervengan realmente las decisiones del país, me parece que es correcto y que el pueblo hondureño tenga la capacidad de saber elegir este 30 de noviembre la continuidad de un proyecto de desmontar un estado de narcotráfico, de la corrupción que veníamos, o retroceder, porque también el país se cierne. ¿Y qué han hecho malo? ¿Ah? ¿Qué no han cumplido? ¿En qué han fallado? ¿En qué la gente también va a pensar en que ese proyecto no siga? No, probablemente hay un sector que diga no responde a sus intereses lo que se haya hecho, pues, y eso es válido. Hay un sector de la población, hay un porcentaje de la población que puede decir no me representan la forma como han gobernado, no me gusta, y eso es válido, pero también Raúl, y lo importante, porque aquí la historia juega un papel importante, es que venimos de un lastre histórico de una década en donde convirtieron este país en un narcoestado, donde convirtieron este país en un país de la desesperanza, de la violencia, que permitió y que generó las condiciones para que cientos de hondureños salieran, y que esas realidades en estos 3 años, no decimos que se ha desmontado, pero que ha generado otras condiciones realmente de estabilidad, de credibilidad del Estado, de credibilidad de un gobierno, que realmente también pone al país en otra condición, en otra realidad a nivel internacional. Muchos dirán, no me da de comer eso, ¿va? Muchos lo podrían decir, pero también en la medida que el país logre un nivel de credibilidad, en la medida que el país logre posicionarse con una nueva imagen, también se vuelve alternativo y se vuelve y da condiciones realmente para que otros actores y otros sectores puedan venir a invertir. Nosotros quisiéramos, mire, anoche en el Congreso, ahí estaba la discusión, ahí como no están los diputados, no van a trabajar, apareció el tema de la ley de justicia tributaria. Y hay sectores aquí que tienen intereses de que esta ley no se apruebe. Y al no aprobarse sigue privilegiándose un pequeño grupo de empresarios en el país. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Generar condiciones realmente para que otros actores, inversionistas internacionales, puedan dárseles las condiciones, y también eso permite que podamos tener generación de empleo, generación de oportunidades en el país que evite que los hondureños puedan salir. Licenciado Arnulfo Sevilla, ¿en qué está de acuerdo con estos dos señores o en qué no? Fíjese que sí. Desde sociedad civil pues jugamos un rol bastante importante. Muchos años atrás hemos jugado un papel prácticamente como de pioneros de los derechos humanos. En el actual gobierno es un gobierno que nos ha dado la oportunidad de trabajar de la mano, y eso lo vemos muy bien, porque el tema del fortalecimiento y esa articulación
que nosotros como sociedad civil hemos venido trabajando año tras año, empoderándonos sobre los derechos humanos, es una oportunidad de mejora para nuestro país. Actualmente estamos discutiendo y viendo la forma de cómo cambiamos nuestra ley de migratoria. Esta es una oportunidad muy buena. Sabemos que el gobierno ha hecho y está tratando de generar cambios estructurales, pero como el caso de don Mario, hay muchos casos de nuestros compatriotas en el exterior que llegan a nuestros consulados a buscar la mano amiga y a veces no la encuentran. Entonces, todo esto es una oportunidad de mejora, una oportunidad para que nuestras autoridades vean la situación que están enfrentando nuestras autoridades y así nosotros también poder exigir acá en nuestro país. No puedo dejar afuera el tema de la niñez, ya que como COIPRODEN es nuestro punto focal, nosotros estamos teniendo una exigencia por el tema de los fondos de la CENAF. Es una exigencia que muchos de nuestras niñas y niños están retornando al país y la disminución de fondos para la CENAF nos ha enfrentado un reto. Entonces, asimismo, motivamos en las demás áreas la articulación con las demás secretarías. Sabemos que cada secretaría tiene sus fondos y cómo los podemos trabajar, la articulación con las alcaldías. Las alcaldías son las receptoras de nuestros migrantes retornados. Entonces, ellos juegan un papel muy importante que a veces no lo asumen. Y es el momento de que nos articulemos todos y empecemos a trabajar en conjunto. Comentarles que a finales de este mes nuestro director ejecutivo va a estar en México hablando sobre un protocolo de atención y reinserción de migrantes retornados para 4 países, México, Guatemala, El Salvador. Estas son oportunidades que el Estado puede garantizar para la protección y la restitución de los derechos de nuestra población migrante, que en su momento nosotros vamos a estar compartiendo con el gobierno y que ya el abogado Paz ha trabajado desde el momento que él estuvo en la Cancillería. Ya él fue parte de este mecanismo de protección transnacional, así como lo está haciendo ahorita del mecanismo binacional, que desde COIPRODEN pues estamos realizando una serie de capacitaciones, empoderamiento a nuestras autoridades en fronteras y que vemos a bien esta articulación con gobierno y esa oportunidad que nos dan para las organizaciones de sociedad civil también poder trabajar de la mano con gobierno. Sí. Los reportes de las redadas comienzan a operar de diferentes tácticas. ¿Qué venían a hacer nuestros compatriotas indocumentados ahí en Estados Unidos? Pues la parte que les comentaba, ellos tienen que tener una conducta disciplinada de vida, ¿verdad? Evitar algún tipo de escenarios donde se puedan exponer. El tema de el manejar vehículos también, dejar de exponerse en algunas situaciones como lugares donde pueden ser detenidos o detenidas. Evitar conflictos, ¿verdad?, sociales que los conlleven a una detención. Y ese tipo de situaciones, también evitar pasar por zonas donde hay quizá operativos y se conocen algunas zonas en Estados Unidos donde hay más operativos, por ejemplo en el sur de Estados Unidos. Y en ese sentido, todo ese tipo de actividades para evitar una detención. Yo creo que el presidente Trump tuvo que haberle cumplido a la población estadounidense y por eso ha hecho algún tipo de redadas, ¿verdad?, para generar en la atmósfera eso del cumplimiento de sus promesas en campaña, pero definitivamente yo creo que no se ha masificado eso y eso es algo positivo porque todas estas personas, Raúl, le aportan a Estados Unidos de manera significativa. Imagínese usted que solamente de Hispanoamérica hay casi 60 millones de personas en Estados Unidos, o sea, el 20% de la población de Estados Unidos viene de estas zonas del mundo y en efecto los hondureños son parte de ese grupo y parte de ese grupo que le ha dado a Estados Unidos pues su vida, ¿verdad? Hay personas que le han dado a Estados Unidos una mano de obra calificada. Imagínense ustedes un día en Estados Unidos sin migrantes. ¿Qué pasaría en ese país? ¿Quién construiría? ¿Quién daría el servicio? ¿Quién apoyaría en los temas de turismo? ¿Quién trabajaría en el tema del campo, la agricultura? Entonces, ese país necesita ese esfuerzo y esa mano de obra, y sobre todo la hondureña que es calificada. Fíjense que una de las mejores manos de obra del mundo es la hondureña, por eso nosotros tenemos el programa de trabajo temporal con Estados Unidos, con Canadá, con México, con España y próximamente vamos a tener diálogos con otros países, por ejemplo Francia, que ya me han escrito
y probablemente tengamos algunas conversaciones, ¿verdad?, con las instituciones que tienen vínculo con esta temática. Así que nos sentimos orgullosos nosotros de nuestra población, pero lo que les pedimos a cambio es esa disciplina de vida, estar informados e informadas, saber qué tienen que hacer en cada momento, informarse con los consulados, con los abogados que ha contratado el Estado de Honduras para ustedes, para que sepan en cada momento qué cosas hacer y de qué forma actuar en alguna situación complicada, Raúl. Ajá, ¿vas a redar? Es un tema complicado porque realmente fue la propuesta, ¿eh? Fue parte de la propuesta de Trump al entrar a su mandato de generar, digamos, esta deportación masiva, y eso, Raúl, ha tenido su impacto. Uno que tiene familia, amigos viviendo en los Estados Unidos, en los primeros meses, enero, febrero, mucha gente ni salía. Sí. Mucha gente no salía de sus casas, encerrados completamente por el miedo o el temor a ser, ¿cómo se llama?, capturados y deportados de manera inmediata. Eso ha tenido su impacto. Se juega también un tema psicológico, también la instrumentalización, digamos, de los medios a lo interno de los Estados Unidos, porque también al inicio hablábamos, Raúl, el tema migratorio. Lastimosamente en los últimos 2, 3 procesos electorales en los Estados Unidos se volvió el tema de campaña. Se volvió ese tema en donde permite que un sector, digamos, electoral fuerte, blanco en Estados Unidos, tenga una línea bien clara de que irresponsabiliza a los migrantes de todos los problemas sociales, los problemas de violencia que viven en Estados Unidos. Y en los últimos meses, particularmente en los últimos años, con la llegada y el ingreso masivo de venezolanos, haitianos, cubanos, se les vinculaba de manera directa, particularmente a los venezolanos, en temas delictivos, en temas de criminalidad. Entonces se empezó a usar ese discurso antiinmigrante y mucho de ese sector, lógicamente Trump lo empezó a aprovechar y lo capitalizó electoralmente. Ahora, esta redada, ya bien lo dice el director Paz, muchas personas que han caído en los últimos 2, 3 meses, tiene que ver con situaciones, digamos, reñidas con la ley, temas de que andan en estado de ebriedad, temas de que no tienen la documentación, de que no andan su licencia, de una, digamos, alguna situación legal para muchos, que es el caso de muchos que han sido ya de manera deportados, y en algunos casos porque sí hay datos de que han llegado a centros comerciales, han llegado a pequeñas tiendas donde la mayor parte son empleados de origen hispano, que también al no presentar la documentación se les ha capturado y han sido llevados para ser deportados. Ahora, Raúl, estamos pasando, digamos, del discurso del miedo, del discurso de una campaña mediática, de una campaña fuerte de consumo interno en Estados Unidos, a una práctica que no le hemos visto reflejada. Yo creo que aquí el director hablaba un dato importante porque él mismo está asegurando una proyección que este año venimos de 35,000, 30,000, 44,000 y se asume de que va a haber una proyección de 30, 40,000 hondureños que pueden ser deportados. Eso nos está indicando también de que parte de realmente de la efectividad o de la práctica o de la posibilidad de que estas deportaciones masivas se den, queda reducido más en una campaña de miedo a nivel interno. ¿Qué está logrando con esto, Raúl? Porque hay que decirlo. Si usted se pone a revisar datos, si uno entra a la página de migración, revisa datos, a estos meses, el año pasado creo que superaba los 150,000 ciudadanos de diferentes nacionalidades que habían pasado por el territorio hondureño. Hoy, si usted lo ve, tiene menos de 20,000 personas. Entonces, toda esta serie de medidas que se están aplicando realmente está generando y está logrando el objetivo el presidente de los Estados Unidos de que ya no sigan llegando centroamericanos, latinoamericanos, en busca de esa condición, de ese sueño americano realmente que muchos, por las realidades que se viven en muchos países, lo buscan. Entonces, hay una campaña fuerte, pero en la práctica, Raúl, no se ve reflejado realmente esa deportación masiva. Sí, Marco, ahí te estoy enviando algo que quiere mostrar el director de Migración. Por cierto, según el Departamento de Estado, un hondureño se convirtió en la primera persona migrante en aceptar la autodeportación
¿Hizo bien ese compatriota? Fíjese que ese es algo muy importante. Ahorita Estados Unidos ha creado un programa que se llama CBP Home. Ese programa de deportación hace que los ciudadanos, pues, se les paga su boleto aéreo y se les da $1,000 también. Bueno, son parte de las medidas que Estados Unidos está tomando para lograr que personas retornen a sus países. Es algo novedoso, no lo habíamos visto, no lo esperábamos, pero si algún ciudadano decide retornar al país voluntariamente y se le otorga este beneficio, pues obviamente va a ser bien recibido en su patria, ¿verdad? Y luego está el tema de, bueno, ahí le mandamos el dato ya está en pantalla. Ese es del flujo migratorio en tránsito por nuestro país. Ahí van 16.481 con estos son ciudadanos extranjeros que transitan por nuestro país. Ahí están las nacionalidades, como usted puede ver. ¿Ha bajado eso, no? Ha bajado. A esta altura, el año pasado llevábamos casi 150.000 personas. O sea, ha habido un decrecimiento de casi el 90% de personas que transitan por nuestro país. O sea que esa política de terror, de miedo, la gringa que es mi ministra de Seguridad, que sale diciendo ahí que no vengas aquí, que te vamos a meter preso, Sí, ha dado resultados. No, ya ganaron con eso, ahí está la cifra, ¿ves? O sea, por eso le digo, o sea, si hablamos de cómo fue la campaña y cómo está haciendo el gobierno en los primeros meses del presidente Trump, ya ganó. Mire cuánto ha reducido el flujo migratorio. Hasta el momento, si usted se puede ver, imagínense, los cubanos son la nacionalidad que más ha transitado durante este año. No han sido así los años anteriores. Han sido venezolanos. Mire, los venezolanos casi no están transitando por nuestro país, 1.332 personas. Haitianos son la segunda nacionalidad. Y mire, sorpresivamente, ciudadanos de la India es el cuarto lugar, de China es el quinto lugar de los que han transitado durante este año. Por Honduras transita, pueblo hondureño, más de 100 nacionalidades diferentes, o sea, personas de 100 nacionalidades diferentes. Eso complica mucho el trabajo del Instituto Nacional de Migración, porque el personal, nuestro equipo, tiene que, en algunos casos, manejar hasta palabras de otros idiomas para poder entenderse con las personas o trabajar con la tecnología y los traductores para poder tener una comunicación con ellos y ellas. En la otra gráfica, tal vez pasamos a la siguiente gráfica, ahí vamos a ver ya, esta es la de hondureños y hondureñas retornados al país. Hasta la semana pasada llevamos 12.317 personas. Esta semana cargamos los datos dentro de, bueno, el día de mañana se carga otra vez la cortina de datos. Póngale que esta semana vamos a llegar cerca de las 13.000 personas, prácticamente, Raúl, en el quinto mes del año. O sea que la proyección que se conlleva más bien a esta altura podría ser cerca de los 30.000 personas o un poco más en cuanto a al fin de este año 2025. La mayoría de las personas que han sido deportadas al país vienen de Estados Unidos y un porcentaje de un 15% vienen de México. En el pasado no fue así. En el pasado reciente, en el año 2022, que nosotros como gobierno, Raúl, imagínense, recepcionamos 88.000 personas deportadas al país. Ese fue uno de los grandes retos que tuvimos como gobierno debido a este fenómeno social que había quedado, ¿verdad?, heredado, ¿verdad?, debido a esta marcada desigualdad que existe en el país. Y precisamente cada vez que hablamos de inversión, yo digo, o sea, ¿a dónde está la inversión o la empleabilidad que existía en el pasado cuando nosotros estamos viendo cifras? Por ejemplo, en el 2019 retornaron al país 109.000 personas, o sea, ¿cuántas salieron, verdad? Y en ese momento estaba la famosa ley de empleo por hora, y entonces, ¿cómo es que la ley de empleo por hora era funcional y salía esa cantidad de connacionales hondureños? ¿O cómo es posible que estas empresas que no pagan impuestos y que ahora se atribuye a que si en la actualidad se les obliga a que paguen impuestos, van a abandonar el país supuestamente, entre comillas? ¿Cómo es posible si en estos años que pasaron estas empresas tenían esos beneficios y no se veía por dónde también el tema de la empleabilidad mejoraba? Ahora más bien las cifras de migración han decrecido en cuanto a retornos y salidas de hondureños, y eso es algo positivo porque obviamente como gobierno se están atacando las causas que generan la migración. Lo podemos ver en el tema de seguridad. Nosotros estamos llegando
a 26 personas por cada 100.000 habitantes, cuando hace un par de años fueron 85 personas por cada 100.000 habitantes. El tema también de educación, la Presidenta de la República está inaugurando centros educativos día con día y eso no se había visto en la historia. Ya van miles de centros educativos inaugurados, ahora los niños tienen merienda escolar, 1.3 millones de niños, más de 110.000 estudiantes con becas escolares, matrícula gratis, y eso es realmente atacar las causas que generan la migración. La presidenta se está enfocando con su plan de gobierno en llegar a las profundidades, por ejemplo en el tema de la infraestructura. ¿Cómo iba a haber inversión en un país con una infraestructura dañada históricamente? Hoy se invierten más de 15.000 millones de lempiras o hasta más en temas de carreteras duraderas hasta más de 30 años. Y ese es un gobierno que se está enfocando positivamente en atacar las causas que generan la migración, y eso obviamente genera un impacto, y ese impacto ha sido como nosotros hemos ido disminuyendo poco a poco, gradualmente, los índices de migración, o sea, de cuántas personas salen del país. Eso a algunos sectores del país no les gusta que se mencionen, pero son realidades que, aunque no les gusten, duelen para ellos, pero sí benefician al país debido a que estos cambios que se han hecho sustanciales, pues han venido a dejar un legado en esta patria que históricamente había sido hundida, pero hoy llegó alguien que la está levantando, y es este gobierno del socialismo democrático, Raúl. Sí, eran impresionantes las tomas en Danlí de la cantidad de migrantes que venían por Honduras. Fíjese bueno, y si hubo inversión, migración, me acuerdo que Alan Alvarenga venía aquí y sacábamos las tomas de la inversión que se hizo para atender a los migrantes de paso. Fíjese que eso es muy importante. En Danlí y en Choluteca y en esas zonas históricamente llegaban a pasar miles de personas por día. Imagínense que en el 2023 fueron 545.000 personas que pasaron por nuestro país. Habían días que eran miles y miles de personas que transitaban por nuestro país. Eso generaba, pueblo hondureño, que este gobierno de la primera mujer presidenta pues tuvo que haber hecho una reestructuración en la inversión para que estas personas tuvieran un trato digno en nuestro país. Ahí es donde se ocurrió la idea de la famosa amnistía migratoria, para que estas personas no pagaran la multa en su sobreestadía en el país. Y en ese sentido, ese tipo de medidas vinieron a beneficiar a estas personas. Obviamente se creó un centro de atención al migrante irregular grande, macro, como no lo hay en la región, y eso pues para atender o dignificar a estas personas. Se les brinda alimentación, todavía existe para las personas que ustedes ven por ahí, y no solamente se les beneficia a estas personas que van en tránsito hacia los Estados Unidos, o que pretendían ir en tránsito hacia los Estados Unidos, sino también ahora hay una migración inversa. Ahora tenemos personas que están retornando de Estados Unidos hacia sus países de origen, y esa migración inversa también está siendo atendida por nuestro gobierno, porque nosotros no estamos incentivando la migración, estamos dignificando la vida humana, y esas personas que ustedes ven ahí, esas personas merecen ser dignificadas, y hoy como gobierno lo estamos haciendo. Fíjese que ayer visité otro centro de atención al migrante irregular, pero ese es el que tenemos aquí en Tegucigalpa, Raúl. Ese centro de atención al migrante irregular atiende personas que han solicitado retorno voluntario a sus países. Ayer fuimos a ver, por ejemplo, cómo estamos, y estamos bien, se les está brindando alimentación, se les está brindando atención médica, mientras su trámite de retorno a sus países se hace efectivo. Fíjense que solamente el día de ayer estábamos ahí y hubo una ciudadana venezolana que tuvo una crisis de salud y tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital. Estando yo ahí tomamos la determinación de que tiene que haber un carro de planta en ese centro. Ya ayer se logró estabilizar a esta ciudadana, pero eso en la profundidad, eso es lo que está ocurriendo, dignificar a las personas. Y anuncio que se está haciendo otro centro de atención a migrantes irregulares en Ocotepeque, porque esa zona occidental del país, Raúl, es bastante también transitada, tanto de personas que salen como personas que pasan por nuestro país de regreso para sus países. Y la Presidenta de la República tenemos planificado inaugurar ese centro a final del mes de agosto. Precisamente tengo que ir yo a revisar cómo va esa parte, porque ese centro va a todavía impactar más la vida de estas personas que
se están movilizando en toda la región, y en Honduras han visto un país que se les trata bien, un país que se les trata con dignidad, y usted puede llevar el micrófono y las encuestas dicen que los ciudadanos y las ciudadanas cuando llegan a este país sienten un cambio diferente, porque ahí están, miren, con aire acondicionado, nosotros los registramos, tomamos la data de ellos y les damos una atención como ningún país en la región. Licenciado Sevilla, la política migratoria de este gobierno, ¿es buena, es mala desde la sociedad civil? Desde las organizaciones de sociedad civil y directamente desde COIPRODEN, hemos visto que nuestro gobierno ha enfrentado retos bastante desafiantes. Ya como decía el abogado Paz, esta situación que enfrentamos con las personas que estaban transitando por el territorio nacional fue de un día para otro. De un día para otro nos encontramos que teníamos 100 migrantes, luego teníamos 1000 migrantes acá, y pues desde el gobierno, igual con el apoyo de organizaciones de sociedad civil y cooperantes, entre ellos OIM, Oxfam, por mencionar algunos, se dio una buena aceptación, muy buena participación y muy buena respuesta a los derechos humanos de estos connacionales o estos extranjeros que pasaban por el territorio nacional. Fue difícil enfrentarlo, fueron retos, fueron desafíos que nuestras actuales autoridades tuvieron, cómo enfrentar ese cambio de idioma, porque muchas veces era diferente encontrarnos con una persona y no teníamos nadie que entendiera su idioma, a buscar con los consulados, a ver cómo podíamos tener esta comunicación y poder tener esa traducción. Fueron desafíos que se fueron trabajando, fueron mecanismos que fuimos creando en conjunto y fueron articulaciones que fuimos trabajando de la mano, que esto pues ha podido o nos ha permitido que como gobierno y como sociedad civil podamos enfrentar y atender a la población como se lo merece. Como decía el licenciado Paz, muchos de los migrantes que van en tránsito por el territorio nacional miran a Honduras como un espacio de tranquilidad, un espacio donde se pueden relajar, un espacio donde pueden estar una semana con el salvoconducto y luego continuar ese territorio nacional. Así como usted mencionaba, estas políticas han hecho que la migración baje, disminuye. Los migrantes siempre van a salir, los migrantes siempre van a tener ese sueño de cumplir una ruta migratoria, ese tema de reunificación familiar, porque muchos de estos casos son personas que están siendo motivadas por alguien en el exterior para que puedan cumplir con este sueño americano, podríamos llamarlo, y les están apoyando económicamente para que ellos puedan transitar esta ruta migratoria. Bien. Sí, perdón. Son desafíos que se están enfrentando, son desafíos que ya se contemplan en esta nueva ley migratoria que se está trabajando desde el Instituto Nacional de Migración. Sabemos que estamos en un año político y es que es un año muy difícil de que el Congreso pueda discutir esta ley, pero sé que desde el Instituto Nacional de Migración, igual con organizaciones de sociedad civil, estamos revisándola día tras día para que esta ley contemple todas las condiciones para garantizar los derechos de la población migrante y la población que transita por el territorio nacional. ¿Hablaba con el embajador en Washington? Sí, estábamos ahorita chateando con nuestro embajador, le decía, estamos en vivo, embajador, ¿cómo están las cosas? Me dice el embajador que la ley a ellos los obliga a tomar una determinación, que es lo que habíamos dicho, ¿verdad? O sea, al día 60 antes del vencimiento, la ley los obliga a los Estados Unidos a definir si se va a ampliar o no. Ahora bien, no los obliga a publicarla y esa es la parte que nos va a tener ahorita en espera un par de semanas más mientras se publica. Obviamente que se va a tener que publicar en su momento y ahí vamos a saber qué decisión ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. En cualquiera de los dos escenarios, pues desde ya hablamos de la extensión automática de 6 meses que nuestros connacionales podrían tener y si no, pues los 18 meses que precisamente esperamos que así sea. Nosotros hemos trabajado para eso, el embajador Bu ha trabajado para eso y como les digo, yo considero que cosas buenas se vienen para este pueblo y sobre todo que la relación ha sido permanente. Repito, hoy nos reunimos nuevamente por temas de mucha importancia para ambas naciones, sobre todo para Estados Unidos. La colaboración es muy permanente y eso va a conllevar a que las relaciones se sigan consolidando, ¿verdad? A pesar de que algunos sectores trabajan para que eso no fuera y esa es la parte que me duele y me molesta, cómo a veces se politiza esta temática
cuando nos debería de interesar que se extienda por nuestros connacionales que no tienen un partido político arraigado en los Estados Unidos. Y a veces hay sectores aquí en el país que quisiera que esa operación fracasara para ver fracasar a este gobierno. Y esas son las cosas que no deberían de ocurrir, pero ocurren en esta nación y es válido en este año 2025 que se definen las elecciones de este país, que obviamente nosotros estamos seguros que vamos a ganar. Yo creo que lastimosamente esta es una decisión que se da en un contexto realmente electoral. El mensaje del embajador me parece muy claro. Yo considero que por los niveles de intereses, por los niveles de intervención, a pesar, y ese es hay que reconocerlo, de toda un trabajo conjunto, de toda una cooperación que hay entre el gobierno de Honduras y Estados Unidos, va a pesar muy fuertemente o está pesando fuertemente el tema electoral que vamos a vivir en los próximos 6-7 meses en Honduras. Eso pues pudiera realmente hacer que esto avance, digamos, a los 6 meses que es lo que tenemos. Si Raúl, si aquí se da realmente en un mes o en los próximos días un respaldo de 18 meses de ampliación de TPS, ahí hay un mensaje bien claro realmente hacia el respaldo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a pesar que, como lo vuelvo a recalcar, ha habido realmente todo un nivel de cooperación, ha habido toda una voluntad política del gobierno de Honduras de poder avanzar en estos temas de trabajo en coordinación con la administración de Donald Trump. Pero esperemos realmente que podamos, ojalá tener realmente que Estados Unidos pueda ampliar esto por 18 meses y que realmente más allá podamos superar estas etapas de los intereses políticos y que realmente avancemos más al respeto y al reconocimiento de más de 25 años que tienen hondureños de estar gozando del TPS en los Estados Unidos. Creo, Raúl, que hay... Dígame algo, esa alerta que emitió la Embajada Americana, que la cuestionó, por cierto, ayer la presidenta, si me consideran esa toma y lo que la presidenta cuestiona, a esa alerta que emitieron los gringos aquí. Hay un nivel, mire, yo le digo, ahí hay un nivel de intervención, porque un tema como una alerta en materia de seguridad sobre la posibilidad de que se pueda dar un atentado en 3 lugares que ellos focalizan ahí, debieron usarse los canales diplomáticos, los canales de la Cancillería, los canales a través de la seguridad del Estado para dar las pruebas, dar la información sobre este tema, pero hacerlo unilateralmente también denota un nivel de querer intervenir o querer generar un pánico colectivo en el país. Yo rescato lo que la presidenta Castro decía ayer, Raúl, este país ha vivido en paz. Este país le apuesta a la paz y ese no ha sido, digamos, un antecedente que un tema de un atentado se quiera dar en este país. Entonces habría que buscar realmente cuál es el trasfondo, qué nivel, digamos, de querer generar una zozobra innecesaria se busca con un posicionamiento a través de los canales oficiales de la Embajada Americana en el país, cuando fue un tema que se pudo haber abordado con la inteligencia del Estado o facilitar la información a los canales competentes. Eso deja mucho que desear y realmente pone en un nivel de confrontación, innecesario y que denota pues todavía esos niveles de intervención que Estados Unidos quiere seguir ejerciendo y en este tema de seguridad, en un tema de miedo ante un contexto de 6 meses de elecciones generales en Honduras. Sí, esto dijo la presidenta Castro sobre esa alerta norteamericana. Mientras allá conspiren, mientras sigan creando mensajes como el de ayer que me sorprendió, y se los quiero decir, no es posible, y yo creo que hay que hacer un llamado, no es posible que a través de mensajes que se den en las redes sociales se manden mensajes como el de ayer que envió la Embajada de Estados Unidos diciendo que había peligro, generando en nuestro país zozobra
por un mensaje que salió en una red social. Hay que ser más formales en ese sentido. En Honduras vivimos en paz. Aquí no hay terrorismo. Bien. Licenciado Sevilla, gracias. Su comentario final es lo que dijo ella también. Correcto, como dice la presidenta y como hemos estado discutiendo hoy, este TPS se nos dio al Estado de Honduras por el tema de cambio climático, por esos desastres, no por el tema de terrorismo. Sabemos que nuestros connacionales en el exterior, ellos van por un sueño americano, por buscar un trabajo, por una superación, no van a delinquir. Sabemos que hay casos que sí lo hacen, pero no son todos. Entonces, creemos y seguimos considerando de que este TPS va a continuar y que nuestra población hondureña en el exterior se tiene que estar preparando también por cualquier posibilidad de que no exista, pero igual, como hablábamos, existen las vías jurídicas para la protección de nuestra población en el exterior. Gracias. Don Wilfredo. No, gracias Raúl. La expectativa queda clara. La expectativa es que podamos lograr la ampliación de 18 meses del TPS para beneficiar a más de 55,000 compatriotas que durante 25 años han gozado, digamos, de este programa. Lo segundo, con lo manifestado por la presidenta, creo que en un contexto electoral como el nuestro hay varios mensajes que se están dando. Ella también ahí ayer lo manifestó. Hay un prófugo de la justicia que a diario está subiendo videos incitando realmente, incitando a temas de violencia, incitando al tema de culpar a algunos funcionarios de gobierno. Entonces hay alguna trama, Raúl. Estamos en un contexto, hay intereses, hay un sector de oposición que desea volver nuevamente al poder, y eso es lo que en verdad nos estamos jugando en este contexto electoral del país. Sí, cerramos con el director de Migración, don Wilson Paz. Yo solamente decir que sí hubo comunicación por los canales oficiales, sí hubo una comunicación a Cancillería, pero estamos en desacuerdo en la forma que se exteriorizó esto por las redes sociales. Obviamente eso es una situación que en un país como el nuestro nunca se había dado y nosotros quedamos sorprendidos de este tipo de reacción así pública. Estamos de acuerdo con la Presidenta de la República, nosotros no somos un país donde existe el terrorismo. Es más, Honduras dejó de ser el país más peligroso de Latinoamérica porque llegó el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro. Tegucigalpa y San Pedro Sula dejaron de ser de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, y estas son realidades que hoy vivimos. Y hoy que estamos construyendo una nación de paz, lo menos que queremos es generar este tipo de situaciones ante la sociedad. Hondureños en Estados Unidos, cuenten con que este gobierno está trabajando por proteger sus derechos y continuará trabajando hasta el último día de este gobierno. Saludos. Bien, con la esperanza de que los hondureños, los 55,000 hondureños, se les pueda renovar ese TPS. Nos vamos. Buenos días, que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.